Bueno, acá ya estamos iniciando la grabación en este jueves, vísperas de fin de semana largo, que se siente un poquito viernes. En la semana también que finalizó la primera etapa del CAS, del Congreso Argentino de Antropología Social, en el que muchos estamos muy implicadas y implicados, con una conferencia de cierre que todo su texto da para analizarlo en relación a los conceptos que vamos a ver en el día de hoy, eh, porque Bebesuri nos trajo pensamientos y análisis de su trayectoria de vida en relación también a lo que son las disputas de poder en el campo científico y en el campo de las tecnologías, que son las áreas que ella trabaja. Y mencionó nociones como hegemonía, como centro, periferia, como distintas disputas y relaciones de poder, sobre algunas de las cuales vamos a sistematizar herramientas hoy. Pero antes de entrar un poco en ese tema, quería contarles algo relativo a la carrera y que ustedes que están en cuarto año, espero que les sea agradable la propuesta y que la puedan aprovechar. Y es que, bueno, no sé si todos o todas saben, pero yo ocupo en este momento la posición de jefa del claustro de profesores de antropología y jefa del consejo departamental de antropología. Y hace tiempo participo de la red de directores de carreras de antropología del país, que es desde donde en parte también salió la propuesta de traer la realización del Congreso de Antropología a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Esa red se ha fortalecido en los últimos años de intercambio y compartir información y propuestas entre todas las carreras del país. Y una de las propuestas que se venían conversando hace mucho era la posibilidad de compartir materias. Es decir, que hubiera materias, digamos, favorecer el intercambio estudiantil y el intercambio docente, pero particularmente que las carreras que ya tienen en sus currícula, como es nuestro caso, materias optativas, hubiera una difusión mayor de todas las materias que se dictan en el resto del país, como para que el estudiante, la estudiante las pueda hacer, ¿sí? Y para eso también acompañar administrativa y burocráticamente eso. En este contexto de virtualidad, eso está más favorecido aún. Pero bueno, no habíamos llegado a organizar un listado y ahora sí hemos llegado a organizar un listado o estamos a punto de terminarlo para la semana que viene. Es una primera experiencia, está todo muy sobre la fecha, lo sabemos, porque hay inscripciones que para algunas universidades ya cerraron, para otras no, las del segundo cuatrimestre, pero van a tener a disposición el listado de todas las materias que son posibles de cursar en todas las carreras de antropología del país para el segundo cuatrimestre, que aceptan alumnos externos. Y cada universidad además está subiendo un instructivo de cómo hay que hacer para anotarse, porque cada facultad tiene un mundo diferente burocrático. Entonces nos parecía importante eso. Nosotros en el caso de nuestra carrera, para ustedes que son alumnos nuestros para ir a cursar a otro lado, tenemos aceitado el mecanismo, a veces es lento, pero es el de la presentación de optativas. En este caso no van a estar en el listado, así que hay que hacerlo con la nota aval del profesor, el programa, pero los programas los vamos a tener todos, estamos creando un banco de programas certificados también de todas las carreras para que el trámite sea más fácil. Y la idea es que si a alguien se le traba algo, estamos todos los directores de carrera para hablar entre nosotros para que esas cosas se vehiculicen. Así que cuenten con eso. Y para el caso nuestro vamos a publicar todas las materias, no todas, porque no todos quisieron, pero casi todos, las materias que se dan en el segundo cuatrimestre y un instructivo de cómo un alumno de otra universidad tiene que hacer para anotarse. Así que eso es importante que lo conozcan. Ahí tenemos un tema de comunicación, que es que no hay un mailing puro de los estudiantes de antropología, pero yo probablemente les voy a enviar la información, también la van a enviar desde Asuntos Estudiantiles, pero lo que les pedimos es que la repliquen todo lo que puedan entre sus contactos, compañeros, por si hay materias que les interesan.
una cosa que tienen que tener en cuenta, igual es probable que nosotros el listado ya lo depuremos, pero por si acaso, que a nosotros no nos sirven las materias de todas las carreras del país, porque muchas de ellas son de carga horaria inferior a lo que acepta nuestra facultad. Todo Río Negro, toda la Universidad de San Martín, o casi todo, de esas no las pueden usar. Pero hay otras que sí, así que ustedes verán y por ahí pueden tener interés. Sí, no tengo el mail del área de antropología, no sé si no lo tengo, pero bueno, si me lo copian, me lo quedo. Vamos a ver, es una primera vez, vuelvo a decir, estamos muy sobre las fechas de inscripción de todo, pero es una experiencia y nunca se había logrado sistematizar todas de todo el país. Estamos trabajando para eso. Bueno, dicho todo esto, voy a empezar a compartir pantalla. Y empezar con el tema de hoy. Que está titulado así como simplificadamente Hegemonía. Si en algún momento se deja de ver o eso, avísenme porque yo ya no los veo a ustedes, porque estoy compartiendo con pantalla completa. Así que cuando me quieren interrumpir también no voy a estar viendo el chat, así que se sacan el silencio y directamente hablan para hacerme preguntas, cosas que no se entiendan y eso. Vamos a trabajar hoy una relación, digamos, una relación social de poder desde la perspectiva del campo de lo simbólico. Es decir, con qué herramientas analizamos las relaciones de poder en el campo de lo simbólico. ¿Qué quisiera decir en el campo de lo simbólico? Es decir, cómo analizamos las relaciones de poder, las disputas de significado, de sentidos, ¿sí? Dicho así, tendría que habérseles ocurrido que este es entonces una clase importantísima para antropología, porque nosotros y nosotras nos dedicamos al estudio de lo simbólico, de manera muy fuerte, por supuesto siempre atada a las condiciones objetivas, a las materialidades, a muchísimas cuestiones, pero es como nuestro reino, para decirlo así. Por lo tanto, y no se equivocan si piensan que es importantísima, hoy vamos a ver un concepto que es una herramienta diaria para el análisis de la cultura, que son las cosas a las que nosotros y nosotras nos dedicamos. Por eso hablamos de la relación entre cultura y poder. Y con eso también estamos dando un paso más en las teorías base que les vamos a proponer acá en la materia. Les hemos dicho al inicio de la cursada que todo el primer cuatrimestre tiene esa impronta. Tenemos autores que algunos son llamados clásicos o muy conocidos, ¿sí? Y fuimos viendo primero toda esa discusión sobre cómo concebir la sociedad, cómo pensar el orden, el desorden social, cómo pensar la relación entre sujetos y estructura a partir de las formaciones económico-sociales, y ahí trajimos el modelo analítico de Marx para comprender las relaciones de explotación, para comprender la producción de la riqueza, para historizar las desigualdades, historizar cómo se fueron constituyendo distintos actores sociales, la burguesía, el proletariado. Trajimos un poquito a Durkheim y Weber. Pasamos luego también a conocer a Bourdieu y otra perspectiva en relación a el espacio social, a pensar la sociedad, y trabajamos fuerte en el último encuentro con Sabrina toda la noción de poder vinculada con la idea de la capacidad de agencia o la agencia.
esas discusiones ricas que tuvimos en el último encuentro sincrónico acerca de si toda agencia era resistencia, si hay agencia cuando no hay resistencia, qué cosa es finalmente el poder, qué pasa con los hombres libres, a qué se llamaba libertad o a qué, cómo entender esa idea del hombre libre que es como un concepto de base para entender la definición de poder que elabora Foucault y algunas categorías vinculadas con eso, como eres la cuestión de la anatomopolítica, biopolítica, que también salió, pero ahí estamos, ¿no? En esa cuestión de están las personas que a veces se conciben como individuos, a veces como ciudadanos, ¿sí? Como mujeres, como varones, como de una clase, como de otra, y hay la matrix, ¿sí? Como si era la estructura social. Ahora, la estructura social no es una caja vacía, ¿sí? La estructura social es un constructo de esas mismas personas y esas mismas personas, a su vez, son constituidas, ¿sí? Por esos hábitos, por esas disposiciones de las categorías con las que se identifican o las posiciones en las que están, sean de clase, de género, etc. Con todo ese bagaje llegamos a esta disputa de sentidos. Y entonces acá va una primer pregunta de mi parte acerca de si en el correr de esta semana tuvieron alguna discusión sobre el significado de algo o la interpretación de algún hecho o idea. Y ahí vuelvo acá para verlos. Me gustaría, si alguno o alguna quiere comentar algún entredicho que haya tenido, para decirlo así. ¿Estuvieron argumentando algo sobre algún pensamiento, alguna posición? Justo sucede que más en este contexto me he sentido que uno se encierra más en los círculos donde discute poco. La única que se me ocurre es el domingo pasado haciendo el trabajo grupal de esta materia que discutíamos con Seba, que no vino. Porque estábamos haciendo el trabajo que era sobre fake news y qué sé yo, y hubo un debate importante sobre qué es la información oficial y qué es la información verídica, y toda una discusión alrededor de eso. Y fue la última vez que recuerdo que como... O sea, es esta semana lo último que recuerdo haber como discutido acartadamente con el lindo. Se extrañaba un poco, pero después ayer fue que leí la orden de la clase de hoy, me pasó que dije como, qué loco, ¿hace cuánto que no me encuentro con alguien hostil en el sentido, no hostil de malo, sino como hostil de decir como, mirá qué poco que comparto con esta persona? Hay un cierre en los círculos como en que muchas veces es como, ah, mira, como no comparto mucho su opinión, pero bueno. También podemos traer situaciones que no sean de polarización absoluta, Claro. de opiniones. Nosotros, como más técnico, también relacionado con el trabajo, como menciona Ramiro, tuvimos varias charlas, como que discusiones uno tiende a pensarlo como malo, pero en realidad fueron discusiones bien. En cuanto a cómo se cita en la bibliografía, ahí está Alejo y está Joana, y Mariel lo tiene que haber visto en el grupo, de que el tema de las citas, de la bibliografía, de que 40 palabras, no sé, de todo lo que era la cuestión de las normas APA, fue como una discusión más de ese estilo, o sea, discusión, por ahí explicación para el que por ahí no estaba tan al tanto de cómo se hacía, el tema de cuántos autores citar, estuvimos más como en ese tema. ¿Y discutían por qué obedecer las normas APA? Un poco sí, Juan, que justo no está, era como que él decía bueno, de que si bien en el grupo por ahí Mariel leyó poco cuando teníamos las charlas, que yo en ese sentido respecto a Juan Cruz es como todo lo opuesto. A mí me decís las APA y te las respeto a rajatabla y ya está. En cambio Juan dice, bueno, pero a veces no está bueno una cita dice, si tiene 42 palabras no importa, puede quedar en el texto. Y yo diciendo, no, si tiene 40 no, si tiene 42 va con los márgenes reducidos, ¿viste? Ese tipo de cosas.
Por ahí hablamos, uno pensando, sí, con Iria también está en el grupo ahí que está comentando en el chat. Por ahí nunca se discutió por qué teníamos que usar la zapa y no otra, por ejemplo. Creo que también tiene que ver en que, no sé si todo el resto sabe cuántas normas más existen. Estamos acostumbrados acá en el país, en líneas generales, a usar las APA o sino que te den un formato específico. También pasa que los que cursamos etnografía 2 nos machacaron bastante el año pasado y años anteriores seguramente también con ese sistema de citas. Entonces por ahí uno ya no se plantea, hoy en día te dicen APA y decís, tengo que buscar el manual y ver cómo se cita, encima cambiaron el año pasado y cambiaron mucho el año pasado. Pero eran, sí, más la cuestión de los formatos de cómo se cita. Bien. ¿Algún otro que quiera traer otra situación? A mí me pasó no necesariamente esto de las oposiciones, ¿no? Porque coincido con Ramiro, que uno está, no sé si es exactamente lo que quiso decir Ramiro, pero entiendo que uno está de alguna manera rodeado en su Facebook o en su Instagram o en lo cercano con posiciones bastante afines, ¿no? Entonces es muy fácil mandar una información a una red social y que te pongan un montón de me gusta, y es muy raro que te contesten algo muy opositivo, de manera bastante, o sea, discernir en las redes, ¿no? Porque uno está rodeado de gente supuestamente amiga y con la que comparte ciertos pensamientos bastante hegemónicos del grupo al que pertenecemos. Pero escuchando varios espacios casualmente, bueno, no sé, me pasó a mí esta experiencia del Congreso de Antropología Social, y realmente, aunque no son, no hay algo muy visible en el sentido de discusiones acerca de algo o de disputas así, pero no sé cómo decirlo, conflictivas o tensiones muy fuertes, pero yo he visto, o por lo menos, sobre todo en la ponencia donde estuvo Rosana Guber y se habló de la etnografía, me encantó porque ahí hubo como una gran discusión y una disputa bastante fuerte, a mi entender, sobre el papel de la etnografía y qué es la etnografía. A mí me pareció genial y en ese sentido es como que salí de mi posición de confort y me acordé que rendí etnografía con el manual de Rosana Guber. Que gracias a Dios que lo tenía, ¿no? Porque si no, no sé. Pero bueno, eso, me pasó eso, qué sé yo, no digo más, pero... Bien, no, buenísimo también el ejemplo. Yo mientras ibas hablando ya pasé a la otra, al otro punteíto, digamos, de información o de interrogantes para ir desarmando o tomando como posibilidades de análisis de las situaciones que ustedes trajeron, tanto la que trajo Ramiro como la que trae Flor o la que vos traes Patricia, o pueden salirnos otros ejemplos seguro a lo largo de la clase. Perdón, pero esa... Me acordé de una cosa más que justo mencionamos al principio de la clase. Esta semana hubo como varias discusiones entre amigos en cuanto a cómo juega la selección. Digo, es algo como mucho más palpable de, ¿juega Messi bien? ¿No juega bien? ¿Scaloni? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Eso fue algo que, saliendo un poco de lo académico, también estuvo como bastante presente. Creo que a varios les puede haber pasado lo mismo. Bien, la clase de hoy nos da herramientas para analizar esas discusiones, para decirlo así. Por eso la pregunta es un modo bastante clásico de intentar entrar al tema, pensarlo como discusión. Vieron que varias de ustedes, cuando aparece la palabra discusión, piensan en enfrentamiento. A veces puede estar un poco valorado negativamente o no, ¿sí? Pero sí como por lo menos dos posiciones, ¿no? Es decir, dos posiciones en oposición, en antagonismo a veces, o en algún elemento o en todos los elementos.
Entonces ahí ya incorporamos, por un lado, hay una temática en debate, ¿sí? Vamos a llamarlo, hay un significado, hay un sentido en discusión, ¿sí? En debate, en pugna, en a ver quién tiene la razón, ¿sí? Es decir, ¿cuál de los dos sentidos es el verdadero? ¿Cuál logra efecto de verdad? ¿Sí? ¿Cuál logra una legitimidad? ¿Sí? ¿Es Messi? ¿No es Messi? ¿Acertó con la elección del Dibu Martínez? ¿No acertó con la selección? No sé, lo que sea, ¿sí? ¿Son las normas Zappa el orden del mundo? En fin. Entonces, tenemos un significado, un sentido, lo identificamos. Y empezamos a identificar a los actores que participan en esa discusión y cómo se posicionan frente a ese tema, sentido, ¿sí? En primera instancia aparecen dos posiciones, ¿sí? En las cosas que ustedes fueron relatando. Una característica que anticipo que tiene el modelo analítico que vamos a ver hoy es que es un modelo bien dialéctico. ¿Y qué pasa con los modelos dialécticos? ¿Cuántas posiciones tienen? Por lo menos dos. No, tres. Tres posiciones. Porque la dialéctica, me permito la risa, Pato, porque sé que tenemos confianza en ese sentido, no es una burla, ¿no? Obviamente. Acuérdense, la dialéctica, ¿sí? Tiene momento positivo, negación, negación de la negación, ¿sí? Entonces, la dialéctica, otras veces lo he comentado para que recordaran Berger y Luhmann, cómo había tres momentos, lo volvimos a ver en Marx, cómo había también tres momentos, por ejemplo, en torno al circuito de producción, estaba la producción en sí misma, la circulación y el consumo, ¿sí? Un modelo de cómo organizar el pensamiento en relación a cómo suceden las cosas, para los que suscribimos, por supuesto, al método dialéctico. En este caso, Gramsci suscribe totalmente al método dialéctico, suscribe al pensamiento marxista, pero hay un avance. Igual ahí ya dije Gramsci, ya lo tienen ustedes de nombre, después vamos a hablar más de él, pero quería empezar con el uso, ¿sí? Empezar a hacer una dialéctica en la clase, empezar con el uso, irnos a un momento de reflexión y después volver a pensar situaciones, ¿sí? En ese triple movimiento. Entonces, vamos a intentar identificar tres posiciones en relación a las disputas de sentido, ¿sí? Una posición que vamos a llamar hegemónica, que van a ser aquellos que logran para ese momento, ¿sí? El efecto de verdad, la legitimidad de su sentido, ¿sí? Vamos a llamar subalternos a otra posición que van a ser los que van a tener otro significado, pero no van a estar disputando el principal, van a estar, como si yo les dijera, en su mundillo, ¿sí? Viviendo con su lógica. Entonces están los que creen que, no sé, no soy buena para los ejemplos de fútbol, me voy a quedar corta ahí, pero como si dijera, los que usan, voy al otro, ahí mi parte nerd, en las normas Chicago, ¿sí? Y bueno, usan las normas Chicago, están ahí, son un grupito, en fin, y viven felices con las normas Chicago o más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos? Porque a veces les van a venir las normas Zappa. Porque las normas Zappa, como tienen efecto de verdad y legitimidad, por ahí son las que más se usan en casi todas las revistas. Entonces va a tener que hacer su negociación en relación a eso. Y después otra tercera posibilidad, otra tercera posición, que son aquellos que se van a organizar, ¿sí? Tienen otra idea, ¿sí? Vamos a llamarla las normas, cualquier nombre, las normas Osaka, vamos a usar el apellido, las normas La Plata. Se van a escribir unas reglas y van a empezar a accionar colectivamente para llegar a ser, ¿sí? La posición hegemónica. Esa posición se llama contrahegemónica, ¿sí? Entonces, supónganse que todos en Latinoamérica, por decir algo así, nos organizáramos entre todas las academias y dijéramos, de ahora en más, no usamos más las normas Zappa, vamos a usar, y entonces todo el sistema de evaluación, todo, cambiemos todo a la vez, por decirlo así, y vamos a usar las normas Latinoamérica libre. Bueno, y vemos cómo citamos al estilo Juan Cruz o lo que sea.
Entonces, ahí hay una acción contrahegemónica, ¿sí? Los términos de las posiciones son bastante literales, ¿sí? Hegemonía, subalternidad, es un tolerado, está ahí, ¿sí? Y contrahegemonía. Y esto es absolutamente dinámico, ¿sí? No, yo no puedo hablar de esencialismos, no puedo decir, bueno, la norma APA es hegemónica siempre. Bueno, tendré que verlo, en algún momento seguro que no lo fue, ¿sí? O no sé si seguro, habría que ver la historia, pero es muy probable, ¿sí? Porque estos son procesos dinámicos de diferentes actores sociales y sobre todo, ¿cómo hace uno para ir ganando posición de legitimidad? Tiene que sumar, ¿sí? Tiene que convencer a los demás, ¿sí? La hegemonía es un poder, se dice, después lo sistematizamos más fino, pero es un poder sutil, es un poder de convencimiento, ¿sí? Funciona por la construcción de consenso, ¿sí? Tengo que lograr ese efecto que tiene sobre Florencia, permiso Florencia para usar como ejemplo, de que vamos a hacer las normas APA y las defiende, ¿sí? Tiene que, a la cátedra, mirá, la cátedra dice normas APA, entonces nosotros somos parte de esa posición hegemónica y la reproducimos, ¿sí? Activamente estamos en eso, pero necesitamos aliarnos, tiene que haber diferentes sectores de personas, sectores sociales, que vayan sumándose al consenso, al convencimiento, y eso es lo que genera el efecto de verdad. Porque nosotros sabemos que no existe la verdad, no hay un lugar donde están las cosas ciertas y otro donde están las falsas. La noción de verdad o no verdad tiene que ver con lo que se acepta y lo que a partir de ese momento se considera. Entonces, bueno, la Tierra es plana, vamos con eso mucho tiempo. No, la Tierra es redonda, vamos con eso mucho tiempo. Ahora tenemos un grupito contrahegemónico que está ahí. Eran subalternos y empezaron a decir y activarse en el terraplanismo, ¿sí? Eso pasa todo el tiempo con todo. Y es interesante historizar los procesos para poder ver de dónde viene, para decirlo así, quiénes participaron y en esas alianzas quiénes se benefician con ese significado, porque los significados tienen efectos de poder. Entonces, que las cosas sean... Sí, claro. Con esto que decís, porque entonces estos tres momentos están como en orden cronológico, porque recién mencionabas, la dialéctica tiene el momento positivo, la negación y la negación de la negación, y parece que siguen como ese orden de primero momento positivo, después la negación y después negación de la negación. Lo mismo con lo demás. Primero se produce, después circula, después se consume. Pero en el caso de esto de las tres posiciones de la disputa de sentidos, primero está la posición hegemónica. Para que surjan los subalternos o los contrahegemónicos, tiene que surgir primero la hegemónica. Pero en el orden de aparición, los subalternos y contrahegemónicos, ¿aparecen a la par? ¿Puede aparecer primero uno y después el otro? ¿O hay un orden también? No hay un orden preestablecido, ¿sí? Y no puedo meter el tiempo en vínculo con la historia y con el surgimiento de los grupos. En principio, siempre surgen por lo menos de a dos. Es decir, si hay un significado, va a haber algún otro, ¿sí? Entonces uno podría decir, ese significado va a ser el que vamos a llamarlo hegemónico y al otro lo vamos a llamar subalterno. Si el otro se organiza, digamos, activa, tiene su proceso, va a poder convertirse en contrahegemonía y por ahí sigue una subalternidad. Acá no, cuando tenemos que historizar el proceso conjunto, porque es inseparable en la relación de poder los dos polos, por lo menos, ¿sí?, de esa relación de poder. Aquel que produce un sentido y los que no participan de ese sentido. Bien, perfecto. Gracias. ¿Puedo hacer Entonces, ahí lo de dialéctica es como la base de cómo pensarlo, es el resultado final de tener presente que pueden existir tres posiciones, pero no es en el orden de un esquemita cuando uno dibuja, como dijera en lógica, tres momentos, y el problema de la dialéctica siempre es cómo graficarla, porque termina graficándose medio linealmente.
y se supone que no funciona exactamente así, es muy inmediato. ¿Sí? ¿Cómo distinguiríamos, por ejemplo, en el esquema de Berger y Luhmann, la externalización, objetivación, internalización? Ya acaba de suceder en un segundo. Yo dije una palabra y ustedes ya hicieron esa vuelta, ¿sí? Porque es esa velocidad. Un círculo. ¿Alguien más? En espirales, ¿viste? Porque el problema del círculo es que llegarías al mismo lugar y no llegás Claro. al mismo lugar. Claro, claro. ¿Alguien más iba a intervenir? No, tengo una duda, pero bueno, me parece que no, nada que ver, pero mientras estabas hablando me acordé del video de Bourdieu y me pareció como que estaba bastante relacionado con esto de que hay un significado, un sentido que se disputa en la parte que él va a una reunión y hay un grupo de docentes populares que disputan con él estos sentidos sobre la docencia y la posición de la sociología, todo eso. Me pareció como que tenía razón, pero bueno, capaz que no. Sí. No, sí, en varias escenas del documental vamos a ver, en algunas son como más explicaciones, en otras podría traer a la memoria algunas escenas donde quizás para mí más claramente se ven disputas de significados. Esa que vos decís, otra cuando él tiene la entrevista que le hace una periodista desde el feminismo y le disputa, le pide explicaciones, digamos, sobre el texto de la dominación masculina y su propia posición, etcétera. Otras, por ejemplo, cuando está en los actos, ¿no? Sí. Y que va a escuchar en los actos masivos ahí de protesta que participa, y ahí uno encuentra diferentes discursos. Otra quizás más chiquita, más casera, vieron que a mí una de las cosas que me gusta de ese documental es la intimidad de Bourdieu, su relación con la secretaria, y cuando empieza, por ejemplo, ese miedo que tiene él, ese temor del tema de tener que hablar en inglés, ¿sí? Y ahí uno también podría decir, bueno, ¿por qué el inglés aparece como lengua? En fin, distintas cosas. Pero el pensamiento de Bourdieu es un pensamiento que también se monta sobre el pensamiento gramsciano, ¿sí? Gramsci es muy previo a Bourdieu, aunque lo hayamos visto después acá en la materia, toda la perspectiva de análisis simbólico de Gramsci es también, por supuesto, parte de su pensamiento. Entonces, para sistematizar un poco por dónde venimos, ¿sí? Y espero que a través del ejemplo que construimos primero haya quedado claro y podemos seguir dando otros. Podemos definir, ¿sí?, a la hegemonía como un poder sutil, dijimos, como un consenso, como una serie de mecanismos de transmisión ideológica tendientes a lograr ese consenso. Y ese consenso, en muchos casos, otorga las bases sólidas para la dominación. La hegemonía también la podemos entender como una dirección política cultural. Y están las otras dos posiciones de la subalternidad o hegemonía alternativa y de la contrahegemonía, ese sujeto colectivo que avanza o que intenta un avance en relación al sentido. Voy a seguir dando definiciones de hegemonía, porque esto se torna, como les decía al inicio, uno de los conceptos claves de la materia, al estilo, esto es lo que te voy a tomar en el parcial, ¿sí? Entonces, también podemos pensar la hegemonía como un ejercicio de poder llevado adelante por un conjunto de personas y que logra un efecto de un predominio de un grupo sobre otro. Por ejemplo, si pensamos en el clivaje étnico-racial para América Latina, lo blanco, ¿sí?, toma la posición de hegemonía, lo mestizo podría tomar a veces la posición de subalternidad, ¿sí?, o la posición de contrahegemonía,
Y también la posición de subalternidad podría estar dada por lo negro, por lo indio, por otras categorías étnico-raciales, pero también podrían estar ocupando la posición de contrahegemonía en movimientos, por ejemplo, actualmente todo el movimiento de los marrones o el reconocimiento de la afrodescendencia, las discusiones que aparecen cada vez que hay comentarios sobre cuál es, para el caso de Argentina, nuestro origen étnico-racial, etc. Sirve como herramienta de dominación, ¿sí? Cuando un significado se logra instalar como hegemónico, ese significado, como decía en la lámina anterior, es útil, ¿sí?, a el ejercicio de una asimetría, a que la relación se construya en una asimetría. No siempre tiene esa linealidad, pero muchísimas veces vamos a ver más adelante cómo se articula. Esa característica de la hegemonía también puede ser vivida como una imposición cultural, porque aquello que se torna hegemónico es la visión de mundo de algunos, y esos algunos impactan, para decirlo de alguna manera, sobre muchos otros, ¿sí?, que participan de ese sentido del mundo, aunque a veces no sea ese sentido del mundo el que mejor les hace a sus condiciones objetivas de vida, pero participan. Y ahí con ese comentario entro en otro punto vinculado a este nombre que aparece acá de bloque histórico. Para que un significado funcione en términos de hegemonía, debe haber una alianza de sectores de clase. Voy a volver sobre esto después. Se me hace necesario ahora ir a explicar un poco más adelante, después volvemos, ¿sí?, dos otras láminas, esta y después la historia de Gramsci. En primer lugar, voy a esta que sistematiza un texto clásico para nosotros, que es el Manual de Antropología de Mauricio Boivin, de la Universidad de Buenos Aires. En ese texto, los autores, son varios autores, los autores recorren la historia de la relación entre cultura y relaciones de poder en la antropología, y la relación entre clase y cultura, ¿sí? Cómo la antropología en el modelo clásico, el modelo antropológico clásico que llega hasta la mitad del siglo XX, tenía una noción de cultura con una ausencia importante de análisis de conflictividad, de disputas, cómo el marxismo viene a colocar, ¿sí?, toda una caja de herramientas para pensar las relaciones sociales de producción en términos de explotación. Y nos apropiamos de esa caja de herramientas. Y sabemos entonces que cuando hablamos de relaciones sociales de producción de bienes económicos, el concepto que tenemos que utilizar es el de explotación. Ese es el tipo de relación social que se produce en el marco del capitalismo, ¿sí? Y se producen dos tipos de sujeto, por lo menos, el de los explotados y el de los explotadores, a partir de esa relación social de producción. A ver, que voy a admitir y vuelvo. Después en el texto, lo que va a decir es que, bueno, ese pensamiento marxista y el análisis de las relaciones sociales de explotación no nos alcanza a los antropólogos que nos dedicamos mucho, como decía al inicio, al estudio de lo simbólico, de la cultura. Entonces, tenemos explicada una parte, pero ¿cómo hacemos con lo demás? Hay otras categorías que resultan también caja de herramienta para nosotros, es la noción de dominación. ¿Y cuándo vamos a hablar de dominación? Vamos a circunscribir la dominación a la relación social de producción del ejercicio legítimo de la violencia, ¿sí? En ese formato de Weber, el Estado como apropiador del ejercicio legítimo de la violencia, es decir, de coerción, la posibilidad, ¿sí?, de actuar por la fuerza sobre otro,
Y en ese sentido producir dos tipos de sujetos, los dominados y los dominadores. Es la coerción, la herramienta del ejercicio legítimo de la violencia, en última instancia, la clave de la relación de dominación. Bien, ahí tenemos dos, explotación, dominación, pero la disputa de los sentidos todavía nos quedaba sin categorías. Y ahí vienen las categorías que nos va a mostrar Antonio Gramsci, que tiene que ver con las relaciones sociales de producción de los bienes simbólicos, que como explicábamos antes, funciona por consenso. Hay una frase que viene de Gramsci y es comprender la relación entre consenso y coerción, ¿sí? El límite, cuando el consenso llega a un límite en el cual no logramos, vamos a decir así, efecto de verdad sobre el sentido que queremos imponer, aparece la coerción, ¿sí? Hay una forma más casera que yo me la represento, que no sé si les hace sentido a ustedes, que es el palito de apoyar ideologías de Mafalda, ¿sí? Y que hay muchos ejemplos, por supuesto, en la historia y en la cotidianeidad, desde la crianza de los hijos hasta podríamos hablar del terrorismo de Estado, ¿sí? De cómo uno puede ver situaciones en las cuales la manera de asegurar la posición hegemónica, ¿sí? Empieza a tomar la mano del ejercicio de la violencia y el uso de la coerción, porque la posibilidad de permanecer en posición hegemónica ha encontrado un límite en el consenso y por lo tanto pasa a usar la fuerza para sostener esa posición hegemónica. Están imbricadas las relaciones sociales de producción, de explotación, de dominación y de hegemonía, ¿sí? En esas posiciones de poder que se quieren sostener en la hegemonía de la mano de la coerción, también es interesante analizar quién se está beneficiando en términos de la producción de bienes económicos. Y entonces encontrar relaciones entre sectores explotadores, sectores dominadores y sectores hegemónicos, o una relación entre sectores explotados, sectores dominados y sectores hegemónicos. Y esta es una de las características más interesantes y útiles del concepto de hegemonía, ¿sí? Y es que la categoría o el conjunto de categorías que nos propone Gramsci para pensar el poder en el ámbito simbólico resuelve algo que tuvo un límite en Marx, que es esa proyección que hacía Marx de que las personas que pertenecían a una clase en algún momento iban a tomar, por ayuda del intelectual, etcétera, una conciencia de clase, y que si alguien conoce la situación de explotación va a producir una protesta, ¿sí? O se va a organizar para desarmar la posición de explotado que tiene o la posición de dominado que tiene. El tema es que esto no sucede así, ¿sí? En la historia no sucede así. No es que cada clase social tiene un conjunto de significados que le pertenecen solo a esa clase social y por lo tanto se enfrenta absolutamente a otra clase social. Cuando ahí estoy hablando de clase social, estoy hablando de distribución de bienes económicos, ¿sí? De producción de bienes económicos. Lo que sucede es más complejo. Lo que sucede es que hay explotados y explotadores que comparten significados. Es decir, participan del sentido hegemónico. Si yo dijera, ¿cómo se identifica peyorativamente a los sectores populares en Argentina? Y tomara la categoría de negro, que es una categoría étnico-racial devenida en caracterización de clase para nuestro país, ¿no? Los negros, la idea de los negros, ¿cuántos de nosotros y nosotras hemos usado el término negro para hablar de distintas personas? Cada vez que nosotros y nosotras usamos el término negro en ese sentido, ¿sí? De la racialización de la clase, somos parte del sentido hegemónico. Hacemos parte del sistema de dominación y del sistema de explotación sobre esos grupos, aunque nosotros mismos seamos en diferentes circunstancias marcados con la categoría negro, negra, etcétera, ¿sí? El poder del consenso, el efecto
integrador, socialmente integrador de la hegemonía, es que justamente nos hace partícipes, ¿sí? O creemos ser partícipes, o somos partícipes, no voy a discutir eso ahora, de un significado común, y ese significado común muchísimas veces, otras no, ¿sí? Es el que posibilita que los sectores explotadores y los sectores dominantes se sostengan en sus posiciones, porque es un significado que avala la organización desigual de la sociedad. Incluso sumando a eso, se puede venir en otras cosas como el trabajo en negro, para decir el trabajo informal. En ese sentido se puede ver como incluso hasta qué punto puede ser tan sutil y tan de costado sin que uno se dé cuenta, sigue participando del mismo sentido, solo que en otro formato quizás. Es importante que nos pensemos todos y todas como siendo parte en muchos significados de los que usamos cotidianamente de los sectores hegemónicos. Podemos ser progre, podemos tener tal ideología y ya veremos hasta dónde llegan nuestras deconstrucciones de distintas cosas, pero justamente como son significados hegemónicos y son los que configuran lo cultural, es difícil, es como imposible sacarse todo de encima, ¿sí? Entonces es importante también pensar que nosotros como analistas de las ciencias sociales tenemos que analizar las situaciones particulares, o mejor dicho, tenemos que particularizar los análisis. Como no puedo decir, todo esto es hegemónico, fue siempre, Mariana es hegemónica, Mariel es contrahegemónica. A ver, ¿para qué cosa? ¿Para cuándo? ¿Cómo fue la discusión? ¿Cómo es la disputa de sentidos? Bueno, y ver las escalas, porque yo podría decir, bueno, a ver, en la facultad, no sé si en la facultad de ciencias, vamos a hacerlo más chico aún la escala, nosotros acá, ¿sí? Supongamos que si pensamos las relaciones de género, concibamos que en esta comisión, ¿sí? La hegemonía la tiene un pensamiento que no avala la asimetría de género, que no avala la dominación de lo masculino sobre lo femenino, ¿sí? Puede llamarse perspectiva feminista o puede llamarse enfoque de género, un enfoque crítico de las relaciones de poder entre los géneros. Para nosotros ese es nuestro significado hegemónico en esta comisión. Y donde haya un compañero o compañera con un significado disímil, ¿sí? Va a ser una subalternidad, sobre todo si se la calla, y por ahí aparecen 2 o 3 y dicen, no, vamos por la dominación masculina. Bueno, ¿sí? Pero la posición hegemónica la tenemos nosotros y tenemos posiciones para defenderla. Está la profesora titular con una serie de jerarquías que dice que esto es de esta manera, está la profesora adjunta, ¿sí? Pero tengo que tener alianza de los ayudantes, tengo que tener alianza de los estudiantes, los distintos sectores de clase de la comisión para compartir ese significado y fortalecerlo, ¿sí? Ahora, salimos de la comisión, vamos a la Facultad de Ciencias Naturales, ¿sí? La Facultad de Ciencias Naturales tiene como posición hegemónica una perspectiva crítica de género. No. No. Bueno, ¿qué somos ahí entonces nosotros con nuestra perspectiva crítica de género? Pero no lo digo para reírme, lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo soy una alumna grande o una adulta mayor en cuestión de edad cronológica. Me ha pasado de estar en situaciones que yo ni siquiera había percibido, y sin embargo, hay denuncias graves, bastante graves, dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, y que justamente nos están mostrando que no, para nada en la Facultad de Ciencias Naturales lo que hay como posición hegemónica es un enfoque de género, por lo contrario, creo que hay un patriarcado y una violencia bastante importante hacia varios grupos que son disidentes, ¿no? Por llamar de alguna manera.
Bueno, supongamos que, supongamos no porque lo dude, que así sucede para seguir con nuestro análisis, entonces en la facultad nuestra posición podría ser de subalternidad o podría, y creo que lo es, de contrahegemonía, ¿sí? Porque Claro, porque habemos disputás el grupos, poder ese. disputamos, hacemos la disputa. Se constituyó una mesa de género, se disputan cosas, se logró una cosa para pensar en las violencias de atención de las violencias, se disputó tener formación, a veces sale mejor la disputa, a veces peor, digamos, el resultado, pero hay colectivos que se organizan, ¿sí? Colectivos estudiantiles, más en los estudiantes les diría que en los otros claustros, pero es importante que haya una alianza de claustros, de sectores de clase, para poder sumar a la hegemonía, ¿sí? Y disputar esas posiciones. Pero a esto con qué iba con el ejemplo, a la necesidad de siempre indicar cuál es la escala de análisis, ¿sí? Porque depende justamente el recorte de la situación, lo que me va a dar el mapa de cómo están posicionados los actores sobre ese significado y en ese contexto. ¿Vamos por ahí con la noción de hegemonía? Vuelvo a compartir. Esta diferenciación de cuándo tengo que usar la categoría explotación, cuándo la de dominación y cuándo las de hegemonía o subalternidad contra hegemonía es muy importante, ¿sí? En el lenguaje diario, conversando con los vecinos, digamos, uno a veces los va a mezclar, pero en el análisis académico, para aprobar la materia, para cuando ustedes lo escriban, tenemos que evitar la confusión. Y cuando hablamos de bienes económicos usamos uno, cuando hablamos de la dominación política, digamos, del ejercicio legítimo de la violencia en última instancia, hablamos de dominación, y cuando hablemos de bienes simbólicos usamos las categorías de hegemonía, subalternidad y contrahegemonía. Ahora, ¿cómo fue que esto se le ocurrió a Antonio Gramsci? Porque acá volvemos a encontrarnos con un intelectual al estilo Marx, al estilo también Bourdieu, más al estilo Marx todavía y Engels, preocupado y ocupado en la resolución de las relaciones de desigualdad en su país, ¿sí? Entonces, Gramsci, como dice acá, fue un intelectual y activista político italiano, fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Italia, ¿sí? Y pasó muchos años de su vida preso. ¿Por qué pasó muchos años de su vida preso? Porque parte del contexto de su desarrollo político y de su desarrollo intelectual tuvo que ver con el contexto del fascismo, ¿sí? Y entonces, en el enfrentamiento entre el Partido Comunista Italiano y el fascismo que se va instalando en esa posterioridad de la Primera Guerra Mundial en Italia, la apuesta de Gramsci a la organización de las fábricas, a la organización de los delegados, a la protesta, sufrió la represión y el encarcelamiento. Y sus obras son mayormente textos producidos desde la cárcel. Por eso, una de sus obras más conocidas, que no es una obra, ahora lo explico, es lo que se llaman los cuadernos de la cárcel, que son justamente diversos escritos, ¿sí? En relación, hay conjunto de cartas que tenía con diferentes personas, muchas publicaciones, él escribía en los periódicos del partido, era uno de los que llevaba adelante toda esa línea de producir teoría política y análisis político para comprender la situación de las relaciones de explotación en Italia. En ese construir teoría política, elabora, ¿sí?, el modelo analítico de la hegemonía y varias categorías más. Nosotros nos vamos a centrar en este momento en esas, en esta clase, ¿sí? Como decía previamente, es una superación del análisis economicista de Marx,
¿sí? Y es una continuidad del marxismo en tanto filosofía de la praxis. Pero además, Gramsci se nutre de otros autores, de otra perspectiva política, nuevamente esa conjunción de intelectuales y políticos que es de Lenin, ¿sí? Entonces, del leninismo, Gramsci toma 3 componentes estratégicos a los que adhiere. Por un lado, la teoría del imperialismo, es decir, la concepción de que hay una etapa superior del capitalismo en aquel momento, que era el imperialismo, que es una explicación acerca del desarrollo de las relaciones de poder entre las naciones, una superación del colonialismo en el marco del capitalismo. También toma de la teoría leninista la idea de la posibilidad de las revoluciones, ¿sí? Y que a través de la revolución uno puede crear un Estado nuevo, partiendo de la organización del pueblo, de la organización de las masas, ¿sí? Y a partir de la toma de la posición del Estado, implementar un poder hegemónico desde la perspectiva del pueblo, desde la perspectiva de las masas. Y que para llevar adelante eso es necesario crear un partido, ¿sí? Las teorías del partido como la construcción de una fuerza que tenga la capacidad de conducir, de dirigir ese proceso revolucionario. Con esta caja de herramientas, ¿sí? Se propone, me voy para atrás, nuevamente. Se propone explicar la situación italiana. Medio caricaturescamente, a veces traigo el relato de cómo perdió en las elecciones en las que se presenta con el partido, ¿sí? Y que a partir de ese perder en las elecciones se deviene el entusiasmo del interrogante de encontrar por qué, ¿sí? Porque la pregunta sería, digamos, si yo le explico a la gente, yo les explico a ustedes cómo funciona el capitalismo, les explico por qué son explotados, les explico las relaciones de dominación, ¿sí? ¿Por qué después ustedes no van y votan a alguien que vaya a terminar, que dice que va a terminar con todo eso? Porque no le crees. Porque no entendimos lo que pasó acá. Bien, porque no me creen, dice Florencia. Porque no es el primero que lo dice y no lo puede hacer. Entonces uno también tiene esa parte de la historia. Si los otros no pudieron, ¿por qué este que dice que va a hacer lo mismo que los otros no pudo? Bien, entonces no alcanza con el conocimiento, primero no alcanza con el conocimiento de cómo funciona, sino que hay que tener una apropiación de significado sobre que eso es posible de transformar o no, ¿sí? Esto no me cree, pasó lo mismo en todos lados, montones de significados que hacen esa parte, ¿sí? Es la cultura. Eso es el mundo de lo simbólico y de los significados, que funcionan de manera tal, compleja, etcétera. Y entonces ahí Gramsci elabora el marco conceptual de la hegemonía, subalternidad y contrahegemonía. Dice, ¿por qué los campesinos no votaron al Partido Comunista, para decirlo así? Porque comparten la matriz cultural de los sectores dominantes, ¿sí? Sea porque creen que el mundo debe ser así, de que no hay posibilidades de cambiar, bueno, estoy dando ejemplos, debe haber 1000 significados, ¿no? Pero digo, se consensúa, y ahí el poder hegemónico, en la visión de mundo de los sectores dominantes, de los sectores explotadores, en esa Italia del momento. Entonces ahí Gramsci dice, lo que hay que hacer es una batalla cultural. La posibilidad de la revolución, ¿sí? Y de terminar con las relaciones de explotación, para hacerlo tengo que poder hacer un convencimiento, tengo que poder tener posición hegemónica en relación a que es necesario ese cambio, que ese cambio es posible. Y ahí
el papel de los partidos en su teoría y el papel de una figura que Gramsci sistematiza, que es la idea del intelectual orgánico, ¿sí? O la idea de las vanguardias, que también viene de Lenin, ¿sí? Eso después ha sido criticado, pero también sigue siendo utilizado hasta el día de hoy por muchos sectores políticos. La teoría de la hegemonía es la teoría también madre, vamos a decirlo así, de la construcción política. Cuando uno quiere instalar algo, algún tema en la agenda pública, lo que tiene que es ir sumando actores, haciendo alianzas con diferentes sectores para lograr la visibilidad. Es decir, actúa como contrahegemonía e intenta instalarse como sentido hegemónico. ¿Sí? Cuando uno quiere explicar el funcionamiento, las relaciones asimétricas y por qué se mantienen, y uno, por ejemplo, encuentra a las personas en posición de explotación o de dominación, hablando bien de los que los explotan, para decirlo así, lo que también en las teorías del colonialismo se llama como la identificación con el amo, ¿sí? La idea de que el otro posee una superioridad y que esa superioridad puede ser avalada por nosotros. Bueno, hay varios ejemplos. Rocío tenía levantada la mano. Sí, quería, o sea, con lo que venían discutiendo tenía como una duda, porque estaba pensando en esto de, bueno, de la batalla cultural, ¿no? Como que también a la hora de, o sea, no solo, por ejemplo, ponerle que la gente toda se convence de que lo que propone ese nuevo líder político tiene sentido, puede funcionar, van, pum, lo votan. Pero si esas personas no cambian sus prácticas diarias, tampoco va a funcionar esa sociedad diferente, porque la sociedad la construimos todos, no solamente un líder político o una líder política, ¿no? Entonces, como que mi pregunta es, ¿realmente la batalla es solo cultural en el sentido ideológico o es como una dialéctica, como de construir lo material y construir lo ideológico constantemente? Bien, muy bueno el comentario, me sirve para trabajar lo de ideología. La batalla es cultural, pero la cultura entendida desde la antropología, no desde la ideología solamente, ¿sí? Es decir, incluye entonces las prácticas. Lo que vos decís es fundamental. No se trata de un cambio de partido político, no se trata de, no se trata solamente, o no se trata solamente de un cambio de proyecto ideológico, pensando en la ideología, y ahí nosotros tenemos el texto de Durkheim para pensar, hay elementos también en el texto de Boivin, donde se hace mención a Althusser, que es uno de los que desarrolla el concepto de ideología, pero nosotros vamos a tomar ideología como un conjunto de ideas de sentido político, ¿sí? Como vos bien lo traías, pero la cultura no se reduce a la ideología. La cultura es la lógica de organización de los significados. Entonces, en ese sentido es una batalla cultural o una batalla de significados. Tenemos en disputa en este momento, por ejemplo, dos grandes posiciones, lo vamos a ver más fino en la cuestión de desigualdad que viene en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero yo les diría dos posiciones de sociedades, ¿sí? Aquellos que piensan la posibilidad de una sociedad donde todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones dignas, y otros que piensan que hay algunas personas que pueden vivir en condiciones no dignas o podrían no estar, ¿sí? No estar significa desde dar muerte o dejar morir o vaya a saber, a nadie le importa. Esos son dos universos de significado y eso claramente organiza tu práctica cotidiana, porque eso tiene que ver con tu sentido de la solidaridad, tiene que ver, por ejemplo, en este contexto de pandemia, con la idea de la vacuna, que tanto se discute, ¿sí? ¿Qué es la vacunación? Y la vacunación, si me preguntan a mí, tiene que ver con cuál de esas dos concepciones de sociedad estoy. Porque la vacuna no es por la protección individual. Además de que tiene un elemento que es la protección individual, la vacuna sobre todo tiene un efecto social, tiene un efecto comunitario, de protección comunitaria. Es mi colaboración a la protección comunitaria, soy parte de un conjunto que lo necesito para sobrevivir,
¿sí? Hay otro sistema de creencias, ¿sí? En la idea de que yo no necesito de muchos otros para sobrevivir, ¿sí? O esa idea también que aparece mucho, de que todas mis posiciones las conseguí por mí, ¿sí? Y pierdo de vista la historización del proceso y las relaciones sociales de producción que generaron, ¿sí? Lo que heredé, ¿sí? Que generaron las condiciones de posibilidad para que yo esté en los lugares en donde estoy. Entonces ahí hay un sentido fuerte del término cultura, ¿sí? Ahí el texto que nosotros tenemos también de apoyo a la clase, que es de Durkheim, que es una colega de Brasil, ¿sí? Trae justamente todo un análisis de la relación entre cultura y poder, ¿sí? En términos de dominación, en términos políticos, en términos de ideología. Por supuesto, no, el ejemplo de la política o del partido político de una elección es como bastante claro para a veces explicar los procesos de hegemonía, pero corremos el riesgo, si nos quedamos en eso, de pensar que solamente vamos a usar el análisis de hegemonía, contra hegemonía y eso, cuando vemos cosas que las identificamos como claramente políticas, ¿sí? Y acordémonos que las relaciones de poder están en todas las relaciones sociales, ¿sí? Que la relación de poder no se circunscribe a lo que clásicamente entendemos como política. Lo que pasa es que en la política es como de manual la teoría de la hegemonía. Es como también cuando aparecen si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde han escuchado últimamente usado el término hegemonía? ¿Para caracterizar qué? Los medios periodísticos. Sí, es una de las que más se ha instalado como adjetivación. Me dicen medios hegemónicos, ¿sí? Aparece. ¿Qué quiere decir medios hegemónicos? Quiere decir, ¿sí? En parte, que es una industria de producción de sentido, ¿sí? Quiere decir... Perdón, Mariana, para entender algo, cuando vos decís esto, ¿quiere decir que en cuanto a lo que entendí de lo que propone Gramsci, si vos quisieras definir a qué serían los medios hegemónicos, él diría son los que se apropian de los significados y los que le hacen creer a la gente? No tengo permiso para decir eso. ¿Por qué no tengo permiso para decir eso? Digamos, primero es producción de significados. El que reproduce, produce. Acuérdense de eso. O sea, no es que, yo digo negro, pero la verdad es que yo no soy hegemónica. No, cada vez que vos decís negro, peyorativamente, estás produciendo la hegemonía. ¿Sí? No, lo de reproducción, o sea, sáquenle el siempre es producción, para decirlo, es lo que lo hace funcionar. Está bien, pero tengo una duda. Déjame terminar una cosa. En las reglas del lenguaje, el lenguaje es el uso, ¿sí? No importa el origen, siempre se define por el uso. En los significados es lo mismo, puede haber sido un determinado origen, el tema es quiénes lo van usando, ¿sí? Y en ese uso que se hace, ¿qué efectos tiene? Entonces, por un lado, el que está participando de ese significado, ¿sí? Va a ser ubicado en esa posición hegemónica. Y la otra cosa que diría, no tengo permiso para decir, le hacen creer a la gente que. ¿Por qué? Porque eso sería suponer un sujeto sin agencia. En los sujetos nosotros acordamos, y es la única manera que aprueben esta materia, digamos, el sujeto tiene capacidad de agencia. Puede estar explotado, puede estar dominado, puede no poder tener un pensamiento crítico, puede no poder resistir, pero no negamos que el sujeto siempre es un agente. Entonces, no es que alguien le hace creer al otro. Eso también puede suceder, pero eso significa generó consenso. No es que hay un vacío de significado y uno que tiene es el único que produce, y entonces
ese es el dueño de los medios de comunicación que larga significados y todos los otros obedecen, para decirlo así. No, el que mira ese programa, el que reproduce ese comentario, el que manda el meme, el que está ahí, todos ellos están siendo parte, ya sea de la contrahegemonía, de la subalternidad o de la hegemonía. Siempre reconocer la capacidad activa. Está bien, Mariana, pero perdóname, hay algo que no me queda claro, porque en un momento cuando vos diste el ejemplo de la pregunta que se hizo, ¿por qué entonces perdemos las elecciones? Sí. Vos dijiste que en principio no alcanzaba con creer y que en un segundo momento hablaste de la apropiación y de la batalla cultural. Sí. ¿Sí? Si los sujetos, obviamente, los sujetos que nosotros pensamos son sujetos con agencia, imposible pensarlos de otra manera, pero no hay una especie de contradicción ahí, porque si vos decís que la batalla es cultural y que los sujetos entonces no votan ese partido porque de alguna manera comparten la matriz hegemónica. Esa es su capacidad de agencia, justamente, participar de la hegemonía. Ah, ok, ahora sí, bien. Digamos, él verá, digamos, esto no es un maquiavélico. Por supuesto, siempre hay personas maquiavélicas y algunos serán conscientes a propósito, pero nos pasa, no necesariamente tenemos, no sería racionalidad, ¿cómo es? Me sale razón práctica, bueno, conciencia, para decirle capacidad de reflexión sobre eso. Lo hacemos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Esa era sí. Era lo que bueno, es muy difícil también empezar a hilar fino en cuestiones de lenguaje, ¿no? Porque uno utiliza las palabras como lo hace normalmente, como vos decís, y de repente estás en una materia que exige pensar estas cosas, ¿no? Gabriela... Después de que te hacen aprobar o no, ni más ni menos. Ahí ustedes pueden traer al parcial un análisis de nuestra posición hegemónica, porque eso también sería posible. Dentro del campo de la antropología hay posiciones teóricas hegemónicas, otras no. Según la escala donde lo analices, lo vas a ver de una manera o de otra. Gaby, ¿tenías levantada la mano? Sí, no, me fue quedando algo así como un poco para pensar, ¿no? En función de lo que estuvieron preguntando recién y un poquito más atrás, en el tema de que pareciera, o es la sensación que me da a mí, de pensar los medios hegemónicos como un gran cerebro con un solo sentido, o un partido político también con un solo sentido. Pero sin embargo, si uno empezara a acercar la lente a esos grupos, que en realidad estamos hablando de muchísimas personas ahí adentro, vamos a ver que también adentro hay unas disputas de sentidos adentro de los mismos partidos, que aparecen cuestiones más hegemónicas sobre determinados aspectos y aparecen también otras disputas de otros sentidos. Y vamos enfocando digamos, el lente, vamos a ver incluso en eso que nos parece desde lo lejano un todo homogéneo, ¿no? Cuando nos acercamos vamos a ver que siempre aparecen estas cuestiones, ¿no? De una cierta distinción, y en este caso hablando de lo hegemónico va a aparecer otras posturas en función de las disputas de sentidos, inclusive a aquellos que a primera vista nos parece homogéneo, ¿no? Sí. Eso también, porque parecía como que decían, porque este partido, y esto como que agarro todo un partido, pero si agarro un partido, por ejemplo, sí es cierto que hay una cierta cuestión de sentido que es hegemónico, pero a veces suele haber y muchas disputas adentro de los grupos, que uno pareciera que fueran 10 o 20 personas, pero a veces estamos hablando de todos los medios alineados como hegemónico. Adentro inclusive hay constantemente movimientos en cuanto a esto. Es una cuestión súper dinámica. Uno hace como saca una foto, ¿no? Un flash, pero automáticamente luego se van moviendo todas esas posiciones. Sí. ¿Sabri? Sí, quería sumar a esto que estaban diciendo una pregunta que sería como una forma de pensarlo también.
es cierto que puede haber, que hay una intención, ¿no? Muchas veces vinculada con manipulación, con generación de opiniones, puede haber una intención dirigida hacia ese lugar. Ahora, si eso resulta o no resulta, ¿no? Si todo ese trabajo de generación de generación de opiniones, por ejemplo, de forma de ver el mundo, ¿es efectiva o no es efectiva? ¿De qué va a depender? ¿Podés repetir la pregunta de nuevo? Claro, sí, porque podemos ver también esto que decía Gabriela, puede haber una intención una intención dirigida, ¿no? De construir hegemonía en un determinado sentido, ¿no? Puede ser que haya acciones y trabajo hecho para que prevalezca una manera de ver el mundo sobre otras, ¿sí? Eso puede ser que alguien diga, lo que decía Mariana hace un rato, decía, no es que no existe esto. Ahora, aún tomando esos casos en los que se busca eso intencionalmente, ¿de qué va a depender que eso resulte o no resulte? Que sea efectiva esa búsqueda. Es decir, por ejemplo, que estos discursos, por ejemplo, que se proponen desde determinados medios, prendan, digamos, en un sector de la población. Y el consenso. ¿Qué necesitamos para entender por qué eso prende o no prende? Yo pienso que tiene que haber consenso, y una vez que esté o sea, que es como que se da de la mano ese consenso y esa legitimación de la propuesta para que prenda. Digo, si no hay consenso, pienso eso, si no hay consenso no lo va a agarrar la gente, la población o el tema que se trate. Yo no lo puedo contestar, pero para pensarlo iría a buscar algunas herramientas de Foucault, esto de la anatomopolítica y la biopolítica, ¿no? Estas tecnologías que de alguna manera permiten o inclusive generan discursos de verdad. Sí, pero hay como que bajarle un poquito los decibeles a la idea de una conducción lineal. Por eso digo, lo de Foucault puede ser útil, pero ojo de no ver en todos lados panóptico, digo. Entonces, lo que dice Flor, consenso, lo que dice Sabri da dentro de su pregunta, ¿cómo prende? Y porque alguien se lo apropia, ¿sí? Puede hacer un uso eventual o un uso continuo. ¿Y por qué nosotros nos apropiamos algún significado? Porque nos sirve para nuestra vida, nos da certezas, nos explica cosas, cómo funciona el mundo. Entonces yo creo que los estudiantes que se sientan atrás son más vagos que los que se sientan adelante, y ese es mi esquema de pensamiento, organizo mi relación con esas personas desde ese lugar. Y entonces, si me gustan los vagos, me dedico a los que están en el fondo, si los desprecio, me dedico solo a los alumnos que se sientan adelante. O viene la pandemia y me pasa que tengo no sé dónde se sientan, y entonces, ¿cómo hago? Ahora, no sé cuáles son los vagos o los buenos que se sientan adelante. No, ahí yo discrepo, ¿sabés por qué? Porque vos decís, bueno, está bien, no estoy en el aula, pero hay una situación distinta. O sea, uno dice, o sea, no es tan distinta, porque vos decís, el aula, el vago es el que está atrás y el que está adelante es el que más estudia, y acá también se da entre que él participa y el que participa. Sí. Digo, uno trae esos esquemas que ve la presencialidad, de alguna manera, consciente o inconscientemente, los aplica en la virtualidad. Uh-huh. Igual necesito que quede grabado que no concibo el aula de esa manera, pero bueno, digo, son, para ponerlo en, ese es el esquema, los esquemas de significado no son cosas que están, no sé, en el aire o donde, los significados, esto que decía Rocío, las prácticas, de esa manera que nosotros tenemos de entender la cultura, son lo que nos organiza las prácticas. Tengo miedo a la noche, no salgo de noche. ¿Sí? ¿De dónde viene el miedo a la noche? Me expuse mucho a Crónica TV. Bueno, puede ser un elemento, pero no solamente. No puede un medio de comunicación solamente producir eso. Pero está eso, está el que conozco un caso, tengo un primo, hay un vecino,
no sé, distintas cosas, veo cómo se transforma, ya no sé quién es el que vive al lado, y todo eso arma un conjunto, ¿sí? Que organiza. Y además, durante mucho tiempo me expusieron a los libros de texto en la escuela y vi que en los libros de texto aparecían, no sé, gente negrita que siempre había que esquivarla. Son un montón. O escuché a mi papá, a mi mamá que decían, ojo con ese barrio, eso también está, ¿sí? Rocío. Sí, perdón, una sola cosita antes de Rocío para completar eso, que, digamos, por eso, para entender por qué en algunos sectores se van a reproducir esos sentidos, aunque sea parcialmente, o se van a criticar, intentar disputar otros, tenemos que considerar a los agentes, lo que hacen con eso, ¿no? Lo que hacemos todos con esos sentidos. No es que pasivamente vamos a acatar o no, o ir hacia otro lado. Eso era solo, perdón. O sea que si, por ejemplo, perdón, porque yo insisto en mis en cuestiones. Está Rocío con la mano levantada. Rocío, yo solo era para completar. Perdón. Bueno, no, que estaba, y por decir algo en línea de lo que venía diciendo Sabri, porque me quedé pensando en esta cuestión de la agencia y como de la forma en la que nosotros también nos apropiamos de los sentidos, ¿no? Como que en un punto estaba pensando con la pregunta de cómo se instala un discurso hegemónico que por ahí antes no estaba, ¿no? Como una nueva idea que se vuelve hegemónica, entre comillas, impulsada por cierto sector. Bueno, como que estaba pensando que tal vez en un punto se monta sobre ideas preexistentes, o sea, nada es completamente nuevo, ¿no? Y en un punto esas ideas tal vez ya eran hegemónicas. Y también es más una pregunta, ¿no? Pero que tal vez se monta sobre una cuestión que no es tanto racional o ideológica, sino más bien emocional, ¿no? Como esta cuestión de los miedos, como que todos le tenemos miedo, por ejemplo, a lo que no podemos controlar o a lo que no conocemos, y bueno, le ponemos nombre a eso y se lo asignamos a una entidad y unimos como a un sector social contra otro, diciendo, bueno, este es el protagonista de un miedo que tenemos, ¿no? Como el miedo a la oscuridad. O sea, porque todo es, digo, no digo que el miedo que podemos tener de niñez no es cultural, pero todos desde chiques le tenemos miedo a la oscuridad, a la noche, y de grandes también le tenemos miedo a la noche, pero le tenemos miedo a personas que existen concretamente en nuestra cultura y que como que personificamos ese miedo infantil en ese lugar, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero como que entonces digo, como que esta cuestión hegemónica no solo nosotros la encarnamos, sino que ya estaba de alguna manera y se va transformando. No Sí. sé si va por ahí, pero es como que... Sí, va totalmente por ahí. Y fíjate un efecto, y ahí te dejo, Patricia, todo eso que vos contaste de la noche, y piensen después todo lo que se dice sobre las prácticas que ustedes, los jóvenes, hacen a la noche. Como algo que uno toma se vuelve en contra, para decirlo así, de la posición de las propias prácticas, porque todo lo de la noche está asociado a que pasan las cosas malas, y la juventud es un sector social al que se lo ubica en la noche porque se usa mucho también ese tiempo. Patricia. No, capaz que me complico mucho. Me da medio cosa que esté grabado, pero todo, pero yo tengo muchas dudas. No sé si a mí me preguntan en una instancia de parcial o de final y me preguntan por qué creo que se hace efectivo un discurso, ¿no? ¿Por qué prende un discurso? Y la verdad que no me resulta en términos conceptuales tan fácil contestarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Yo entiendo que algo se instala porque sirve, porque le sirve a un grupo para explotar a otro, para ejercer violencia o para producir sentido. Pero se entiende lo que digo, ¿no? Tal vez yo soy muy... Sí, me parece que algo que destraba ahí es salirse a veces de la linealidad de pensar por qué, sino cómo, porque además nuestro papel es pensar cómo se produce ese que prende, no Pero por qué, ¿por qué, Mariana? La pregunta no era cómo, era por qué.
Bueno, por eso estoy perfeccionando la pregunta, esa. Claro, además no era una pregunta parcial, eso de pasar de una pregunta disparadora para pensar a pregunta parcial, ahí es donde hicimos agua. Claro, es no es para ¿qué desde es la ese lado, es para... cómo funciona, digamos, ¿no? ¿Por qué tal persona o tal sector social participa de ese sentido hegemónico? Para eso hay que hacer la investigación, esas son nuestras preguntas de investigación. Y vamos a encontrar respuestas en las enunciaciones de los sujetos que trabajen con nosotros en la investigación. Lo que nos interesa es cómo es que sucede eso y qué efectos tiene para esos sectores sociales y para otros. Está primero Flor y después Juan. Al revés, primero Juan y después estoy yo. Perfecto. Buenas. Para Patricia, por ahí, eso, como dice Mari, salirse de la linealidad del pensar por qué en una primera instancia, también para salir del esencialismo de ir a buscar una posición estable y de ahí empezar a plantear todo lo demás. Siempre tenerlo en cuenta como dinámico, que siempre lo dinámico tiende a complejizar más que a simplificar, ¿no? Pero es también interesante que eso es como el movimiento. Después recordemos todo es que además del teórico tenemos la bibliografía de apoyo a todo esto, entonces tenemos esta instancia más coloquial como para ir pensando juntos y después también tenemos la instancia de sentarnos con la bibliografía y decir, bueno, a ver si en estas líneas de Boivin empiezo a pensar qué me querían decir con esto, con aquello, y obviamente seguiremos con el tema del foro y demás con las dudas, o sea, no se piensen que de acá se agota lo que es hegemonía y ya está. Pero bueno, esta instancia es interesantísima para poder poner estas palabras. Y después, una diferencia fundamental que lo venía diciendo Mari, y bueno, todo de acá es poder diferenciarlo del poder coercitivo en el sentido de esto que decíamos al principio de Gramsci. Si tenemos un poder coercitivo estatal que viene como a imponer una cuestión por la fuerza, bueno, la hegemonía la vamos a pensar, como decía Mari, desde un posicionamiento más sutil, más de consenso, más de apropiación, pensando en la capacidad de agencia de los sujetos no como sujetos activos, como sujetos pasivos, sino como sujetos activos, pero diferenciándolo de este factor coercitivo, donde me imponen, me hacen creer, me dicen lo que tengo que hacer. Acá participamos nosotros en seguir produciendo estos sentidos para participar de esa producción. Pero diferenciarlo de ese papel coercitivo es un punto clave para el parcial, si lo quieren pensar en términos de para el parcial, es un punto clave, de que tiene otra modalidad. Eso solo. Gracias, Juan. Yo quería preguntar respecto al tema de la hegemonía, como dijeron de que o sea, uno puede ser hegemónico para una cosa, contrahegemónico o subalterno para otras. Pero en el caso de la hegemonía, no sé, la pienso en los medios de comunicación, que por ahí es donde más se usa. En la hegemonía, ¿hay sí o sí un grupo que domina sobre el otro o pueden haber dos hegemónicos a la par? No. Primero tenemos que tener la precaución de separar la palabra de dominación y ubicar quiénes participan de la hegemonía. Entonces, en la hegemonía uno va a encontrar, si pensamos en los medios, qué industrias participan, qué actores participan, que nunca pueden ser solo la posición hegemónica en el recorte del campo de los medios, no está solo conformada por los medios en sí mismos, sino que tienen alianzas con otros sectores. Entonces, ahí uno va a encontrar quienes comparten ese mismo significado en, no sé, en un sector de la iglesia, en un sector del poder político, en un sector de la población, en una parte de los sectores de clase alta, en una parte de los sectores populares, en una parte, no sé, quizás tenga algo también del Estado, digamos, de las políticas, que ese significado se esté difundiendo también desde ahí. Digo, ¿cuál es un gran productor de sentido, de sentidos legitimados? ¿Sí? ¿Quién es uno de los ofertantes principales, lo voy a decir así, de sentidos legitimados? No quién una persona, sino qué área. ¿Dónde creen ustedes que han recibido más sentidos legitimados? La escuela, me parece, ¿no? Por ejemplo. Exacto. El sistema educativo es una gran fábrica de producción de significados,
¿qué temas llegan a los diseños curriculares? Los temas que logran instalarse como adecuados para ser distribuidos, ¿sí? Y eso es una disputa política de multiplicidad de actores sociales, ¿sí? ¿Qué estoy intentando hacer yo ahora con ustedes? Generar consenso sobre cierto conjunto de sentidos. Exacto. Yo quiero convencerlos. Eso es generar consenso. Sobre significados, hay otras teorías, hay otras maneras, las hay. Ahora, esta es la teoría hegemónica para explicar la hegemonía. La posición de Gramsci, y no tiene que ver con un pensamiento de izquierda o de derecha o de centro, ¿sí? No tiene que ver con un proyecto ideológico particular, es el marco conceptual para explicar las relaciones de poder en el mundo simbólico. Además hay quienes llevan eso también al campo de los proyectos ideológicos y políticos, pero en términos de las ciencias sociales, esta es el marco analítico aceptado, tiene una posición hegemónica, y yo estoy intentando reproducirla y que ustedes se la apropien para explicar. La enseñanza es un gran motor de la producción de consenso, y las capacidades de agencias de los estudiantes, para decirlo en este caso, serán para distintos lados. Algunos apropiarán y lo incorporarán siempre, otros apropiarán más instrumentalmente, otros no, en fin, distintas cuestiones. Por el tiempo que es, precisaría avanzar. Voy de nuevo a compartir, porque no quiero dejar de nombrar a Aníbal Quijano. Pero igual si hay más cuestiones sobre Gramsci, que como dice Juan, nosotros tenemos un texto de una colega de la UBA para apoyo, que es el de Twites Rey, que desarma finito varias cosas de Gramsci, lo van a tener. Tenemos el texto más general de Boivin, el texto de Durkheim, como ya mencioné, así que ahí van a encontrar y volveremos sobre eso. Una última cosa de Gramsci, que acá pasando me doy cuenta que no mencioné, y es su concepción del Estado. ¿Sí? Nosotros después vamos a volver en unas clases en el segundo cuatrimestre a pensar el Estado desde la perspectiva de O'Donnell, de Oslak, de autores de América Latina, ¿sí? Pero Gramsci concibe el Estado como un unificador, dice, que recompone jurídica y políticamente la unidad, y ahí yo diría la posibilidad del capitalismo. Entonces esa forma estatal, ¿sí?, es siempre para Gramsci la forma de un Estado burgués, ¿sí? El Estado para Gramsci no va a cumplir otro papel que no sea la continuidad de la forma económico-social del capitalismo. Por eso también la idea de la revolución para construir otro Estado que no sea el Estado que nace dentro de las fauces, vamos a decir así, de la producción capitalista. Y acá, en la frasecita que ven arriba, es a lo que me refería hoy cuando hacía mención al palito de abollar ideologías de Mafalda, que es esta idea que la sociedad, ¿sí?, en términos generales, ¿sí?, tiene les hablo de la palabra funcionamiento, no, pero no sería así. Empiezo por otro lado. La hegemonía, esta idea de que la hegemonía está acorazada de coerción, va a ese punto, a lo que decía Juan hoy, cuando el consenso no alcanza, ¿sí?, a mantener la posición de poder, ¿sí?, uso la coerción, paso la coerción, ¿sí? Entonces ese límite entre consenso y coerción nos da herramientas interesantes para el análisis de distintas situaciones.
Voy un poco antes. Hay esta. En este listadito de presidentes de la Argentina, lo que yo quería que visualicemos es en la época en que Gramsci está produciendo estas teorías y estos análisis políticos y sociales, qué estaba pasando en Argentina, ¿sí? Porque nosotros teníamos, por supuesto, todo un desarrollo en el siglo XX del pensamiento, y ahí estábamos en esa época para que se ubiquen un poco, las presidencias de Hipólito Yrigoyen, de Victorino de la Plaza, así como dato, si se quiere, medio aleatorio, pero para ubicarnos en qué pasaba en Argentina en ese momento. ¿Por qué pasaba en Argentina? Porque quiero ir entrando a el pensamiento latinoamericano. Nosotros venimos viendo todos autores de Europa que explicaron desde, digamos, tenemos un relato eurocéntrico hasta el momento, ¿sí? Tenemos un relato que nos habla del orden social y quienes producían explicaciones sobre el orden social, pensando en el orden social burgués del capitalismo, y por eso traíamos Durkheim, Weber, Marx, ¿sí? Y seguimos siempre en esa explicación, con Bourdieu, con Foucault, ahora con Gramsci. Ahora, América Latina tenía sus propios procesos, por supuesto, en relación con esos otros centros, para llamarlo así, ¿sí? ¿Y qué tipo de relación se va construyendo desde América Latina con Europa y con otros núcleos centrales de la economía y del desarrollo teórico, etcétera? Una relación de dependencia, ¿sí? Una relación en la cual nosotros somos colocados, ¿sí? como una periferia que aparece muchas veces como una forma inconclusa, ¿sí? Casi como una etapa previa de la evolución de lo que debería ser la civilización capitalista, que serían esos países centrales. O sea, bien del esquema del proceso colonial por el cual empezamos a relacionarnos con esos países centrales, o con esos países colonizadores, con esos países, y ahí puedo cambiar el lenguaje, con esos países que se apropiaron de nuestra riqueza, con esos países que llevaron adelante el genocidio de nuestros pueblos, con esos países extractivistas, diríamos ahora, de algunos elementos de nuestra cultura, extractivistas de muchos recursos naturales, de mucha de nuestra producción de riqueza, y que son la base para lo cual pudieron ellos tener el desarrollo que los lleva luego a nombrarse como civilización, países centrales, países desarrollados, mientras que a nosotros siempre nos queda esa posición de inferiorización en la que quieren colocarnos. Bueno, pues hay que salir de esos lugares. Hay que salir de ese relato, ¿sí? Más allá de salir de esos lugares en términos de posibilidades de independencia, de soberanía, de revoluciones, etcétera, hay que salir de la narración eurocéntrica. Y en antropología estamos muy en deuda con eso. Nosotros no solo tuvimos un relato muy evolucionista de nuestra propia disciplina, muy colonizador, fue nuestro origen, sino que también, y aquí nos cabe la autocrítica, quienes enseñamos antropología, reproducimos largamente el discurso eurocéntrico. Y entonces, por lo menos traigo algunas pinceladas, no voy a lograr reparar todo eso, pero sí me interesa algunas pinceladas de un pensamiento latinoamericano que podemos también profundizar en próximas clases y en algunos aportes que vamos a hacer más fuertes en la segunda parte del año, ¿sí? Y entonces, mostrar en esta lámina que ustedes están leyendo hace un ratito, por ejemplo, cómo en las décadas, digamos, del siglo XX de producción en antropología, que podemos ubicar el funcionalismo, el estructuralismo, diferentes teorías que ustedes vienen estudiando en distintas materias de la carrera, algunas producciones de América Latina que son muy relevantes,
¿sí? Y que no han sido puestas probablemente a su alcance. Argentina tenía particularmente una tradición del marxismo y una tradición gramsciana bastante temprana, ¿sí? Por los vínculos intelectuales y las relaciones de colaboración y de formación, etcétera, entre el Partido Comunista de Argentina y el Partido Comunista de Italia, si quieren, y de todos otros países, porque tiene una organización mundial, ¿sí? Y ahí hay dos autores, como son Aníbal Ponce y Héctor Agosti, que ya uno a mitad de la década del 30, ¿sí? Y otro en la década del 50 y hacia adelante, producen textos muy relevantes para comprender la relación entre clase y cultura en Argentina, y particularmente en el caso de Aníbal Ponce, sobre el papel de la educación en la lucha de clases. ¿Qué pasa en Argentina? Pasan las dictaduras militares, y la dictadura particularmente de 1976 es una dictadura de un genocidio importante que corta todo un desarrollo del marxismo en Argentina. Pero no solo las dictaduras. La historia de los gobiernos peronistas en relación al pensamiento marxista también ha tenido sus tensiones, ¿sí? Y el pensamiento de Aníbal Ponce y de Héctor Agosti no tuvo posición hegemónica, ¿sí? Se mantuvo en algunos sectores, nada más, y bastante tiempo después de la democracia se recupera la tradición gramsciana en Argentina para el análisis, por ejemplo, en antropología. Y sigue bueno, ahora somos muchos, pero yo, si tuviera que pensar hace 2 décadas atrás, a uno le costaba, o a mí en la formación, Sabrina podrá decir que es de otra época, o Gaby, Mariel, cuánto pudieron ver en la carrera del pensamiento gramsciano, no por Gramsci, sino por autores argentinos, es decir, antropólogos argentinos que hacemos una antropología marxista o una antropología utilizando las herramientas de Gramsci. Hay 2 referencias en México que también es interesante traer, referencias importantes para la antropología latinoamericana. Uno de ellos es Rodolfo Stavenhagen, ¿sí? Rodolfo Stavenhagen produce en el marco del pensamiento de los teóricos de la dependencia. América Latina tiene en la década del 60, en pleno auge del desarrollismo, una producción intelectual muy potente de un planteo desde América Latina que logra instalarse en el debate político y el debate académico mundial, que es la teoría de la dependencia. Y ahí Stavenhagen tiene una reflexión crítica sobre el modelo de la dependencia y del desarrollo que nos proponía Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre aparece como Estados Unidos, por supuesto, no como una cosa homogénea, ¿no? Estados Unidos como gobierno, ¿sí? El propalador, ¿sí? De un deber ser y un disciplinamiento hacia los desarrollos y las producciones económicas, políticas y culturales de América. Otro colega también relevante para nosotros es Pablo González Casanova, el cual también desarrolla un pensamiento crítico desde América Latina para pensarnos a nosotros mismos, con nuestras particularidades, que no eliminan a los autores europeos, ¿sí? Pero que toman los autores europeos combinado, ¿sí? Con nuestras realidades. Y cuando digo combinado, más que combinado es bien pensada desde nuestro propio territorio. Y ahí voy para Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es un intelectual peruano que falleció hace pocos años y que elabora uno de los conceptos más interesantes y creo que, y voy a intentar que se lo apropien porque lo creo fundamental para cualquier cosa que tengamos que explicar en cualquier momento de la América Latina,
¿sí? O de nuestra América, para usar también un término más de colonial. Y es la noción de colonialidad del poder, ¿sí? Que es una noción que él acuña a finales de la década del 80, y es una noción que nos ayuda a comprender la persistencia de las categorías raciales o las categorías étnico-raciales como formas de dominación para nuestra América. Y ahí me voy a saltar esto para ir acá a la definición, y después en todo caso vuelvo atrás, igual quedan muy pocos minutitos. ¿Qué significa la colonialidad del poder? ¿Sí? Significa que el poder, es decir, las nuevas relaciones sociales de explotación y dominación, el capitalismo, las formas estatales que llegan a América Latina, su estructura, su acción, se producen en América Latina, funcionan en América Latina, se instalan en América Latina sobre la base, es decir, sobre un sistema de categorías, sobre una estructura sociocultural organizada por las relaciones coloniales. Y las relaciones coloniales tienen su base en el sistema de clasificación étnico-racial. Esto da sentido, si quieren, a ese ejemplo que usamos toda la clase de hoy de por qué lo negro llamamos a los pobres, ¿sí? Ese sistema de clasificación étnico-racial trae un efecto de poder de siglos y opera, ¿sí?, en la actualidad como sostén simbólico de la continuidad de relaciones de explotación y de dominación. Entonces, dicho, no sé si es más simple que lo dije antes, pero para decirlo así, recordar, nosotros teníamos una estructura colonial de organización de lo sociocultural, teníamos la nuestra, llega el colonialismo, se combina, sí, se combina, no es la mejor manera, no sé por qué hoy me sale esa palabra, se instala una forma del colonialismo, ¿sí?, de opresión sobre nuestras sociedades de pueblos originarios. Y sobre esa forma colonial arriba el desarrollo del capitalismo. Entonces, el desarrollo del capitalismo opera en nuestra América sobre un sistema de categorías coloniales. Eso es lo que quiere decir la colonialidad del poder. Y esa colonialidad del poder está implicada, o vamos a poder distinguirla en los ámbitos educativos, en muchas de nuestras pautas culturales, en los sistemas de categorías, bueno, en fin, multiplicidad de situaciones. Bueno, esto lo van a poder leer después. Es interesante en esto de la relevancia de la colonialidad del poder, él lo denomina como crisis raigal. Eso quiere decir como es una crisis de raíz, es un tema de raíz de nuestra Constitución en los estados nacionales y en la organización de las relaciones de poder en nuestros países en América. Y un objetivo de interrogación permanente, ¿sí?, es cómo es que las relaciones de dominación, conflicto entre los grupos sociales en las dimensiones económicos, sociales y políticas de una sociedad condicionan también sus relaciones en la dimensión cultural. ¿Sí? Cómo las relaciones que se establecen entre los propios elementos de la cultura global de esa sociedad, o también de otra manera dicho, cómo el carácter de la misma cultura condiciona las relaciones entre los grupos sociales dentro de ese universo cultural. Y Quijano desarrolla esquemas analíticos para entender, ¿sí? Él va a trabajar con la idea de cultura dominante, subcultura dominante, no usa el término hegemonía, sino dominación, para hablar de lo que Gramsci habla como hegemonía en muchos casos, ¿sí? Trabaja mucho sobre la cultura de los cholos, y bueno, sobre la estructura sociocultural del Perú, para comprender cómo la cultura de los dominantes ocupa la posición hegemónica frente a las producciones culturales de las mayorías. Me
estamos en tiempo, así que dejo de compartir y retomaremos en otros espacios. Pero dejo un momentito por si alguno quiere alguna dudas, preguntas. Corto entonces la grabación.